Si usted tiene dolor, esta entrevista es para usted. Mi nombre es Andrea Colón, me conocen como Pichi y hoy me acompaña antes del break el doctor Eduardo Irizarry, anestesiólogo subespecialista en manejo de dolor intervencional, quien hoy nos va a decir cómo él se ha dedicado toda su carrera a curar el dolor de las personas, dándoles una mejor calidad de vida. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo Irizarry. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pichi? Todo bien, gracias a Dios. Un gustazo tenerte aquí. Gracias por este espacio. Un placer para mí también. Mira, Eduardo, quiero que comencemos hablando. ¿Te puedo decir, Eduardo? Sí, claro. Quiero que comencemos hablando sobre cómo es que tú decides ser este alivio para todas las personas que te rodean y que conocen de tus servicios. ¿Cómo es que tú no tan solo hiciste tu propia clínica, sino que también eres joven, así que ¿cómo tú has logrado construir toda esta trayectoria basándote nada más en aliviar el dolor de las personas? Pues mira, eso es una gran pregunta y esto viene, de hace muchos años, ¿verdad? Yo creo que esto empieza desde una edad bastante joven. Cuando uno en la escuela, maybe en high school, uno empieza a delinearse más por hacer algo, ¿verdad? En el caso mío, pues fue la ciencia y la medicina. Uno empieza a darse cuenta tal vez que uno es bueno en unas áreas, que uno tiene unos talentos en unas áreas, ¿verdad? Que uno, pues, un estudiante, pues, que tal vez tiene los elementos adecuados para seguir una carrera como es la ciencia y la salud, que es una carrera bien demandante, que requiere mucho sacrificio, mucha disciplina. Un constante cambio también. Eso así, que hay que estar al día, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, ¿verdad? Ese research que sale continuamente. Y pues eso empezó desde ahí temprano y luego de eso pues llego a la universidad y me meto de lleno en lo que es el estudio de la biología y la ciencia biomédica, que es como la base, y luego de ahí pues seguí estudiando y hasta que luego, ¿verdad? Uno ya está en tercer y cuarto año de universidad, uno solicita la escuela de medicina, se dan las cosas, uno coge el MCAT, todas estas cosas y ya uno entra en la carrera de medicina. Y luego ahí comienza otra fase de no tan solo estudiar, ¿verdad?, todo lo que conlleva una carrera en medicina, sino en qué te vas a especializar. Claro. Y hay cientos de especialidades, cientos y cientos. Y ahí uno empieza a probar las diferentes cosas hasta que uno pues va decidiendo, mira, por aquí me voy. Y a mí, en el caso mío, me interesaba mucho al principio la sala de operaciones. Uh-huh. Y por eso es que soy anestesiólogo, ¿verdad? Que es mi especialidad principal. Y pues lo más que me interesaba era el hecho de que como anestesiólogo tú podías ser una parte bien importante en cambiarle la vida a una persona, como en una emergencia o en una cirugía que la persona tenga mucho miedo. Y ese tipo de dinámicas me llamó mucho la atención a irme por ese campo. Y dentro de ese campo de la anestesia, pues hay muchas subespecialidades. Hay varias. Hay especializados en corazón abierto, especializados en pediatría, especializados en obstetricia, en dolor agudo, dolor crónico, como en el caso de mi especialidad. Y entonces, pues ya cuando estaba ya de lleno en anestesiología, que en mi caso lo estudié en los Estados Unidos, luego de haber estudiado medicina en Puerto Rico, pues cuando estuve allá, pues roté por las diferentes áreas y esa me empezó a llamar mucho la atención por el hecho de que tú puedes cambiar la calidad de vida significativamente a la persona y estas personas usualmente llevan lidiando con sus dolores meses, años, a veces décadas. Y me interesó eso y no tan solo eso, a diferencia de la relación del anestesiólogo con el paciente que tiende a ser bien efímera. Como que tú me ves en la sala de operaciones a las 6 de la mañana, yo te hago 10 preguntas, te digo todo va a estar bien y pasó todo, tú saliste bien, te fuiste para tu casa y tal vez tú ni te diste cuenta realmente quién yo era. Claro. Y además que con los medicamentos que te dan se te olvida hasta el nombre tuyo, que es una realidad. En este tipo de subespecialidad yo creo una relación con el paciente y muchas veces mis pacientes los voy conociendo por años, o sea, porque de repente vienen una vez al año, 2 veces al año y así por el estilo.
¿Cómo yo sé que, por ejemplo, tú te especializas en dolores crónicos Sí. pero cómo yo sé que no es un dolorcito que a lo mejor hoy me comienza como un dolorcito y mañana puede ser algo más grave? ¿O cuál es el detonante o qué es lo que a mí me debe ayudar a identificar de que, mira, eso es algo que tú definitivamente necesitas intervención? Sí, claro. Pues eso es una buenísima pregunta. Pues mira, hay unas cosas hay unas definiciones, ¿verdad? Que logran pues, orientar un poco este tema. Y la más sencilla es que un dolor crónico se considera un dolor que lleva más de 3 meses. ¿Ok? O sea, un dolor que lleva más de 3 meses ya se considera como algo que, espérate, aquí hay un problema que hay que investigar un poquito más. Ujú. ¿Ok? Además de eso, pues hay dolores que comienzan de una manera como medio silenciosa, medio poco a poco. Y hay dolores que comienzan de que, mira, me caí, tú sabes, me caí bien brutal, de una escalera o estaba limpiando algo en casa alto, me caí y tengo un dolor en la espalda que, olvídate, Malo. no lo soporto desde que me caí. Eso a nosotros, como subespecialistas, nos trae unas banderas y nos da unas señales de hacia dónde buscar. Y pues ahí uno va un poco como que moviendo hacia dónde van los estudios diagnósticos, si es una emergencia o no es una emergencia, y por ese tipo por ahí va la cosa. Sí, por ese tipo de maneras que uno también puede, porque tú sabes que a veces nos pasan situaciones, precisamente te caíste, hiciste un mal movimiento con el Claro. cuerpo, pueden pasar diferentes situaciones, pero como uno también puede, pues no, esto no me lo voy a tratar yo por mi cuenta, porque tú sabes que a veces nos creemos que nos la sabemos todas, Claro. o que podemos resolverlo con cualquier cosa y tú sabes que así no es. Eso va así. Mira, los cuentos no se acaban en la oficina. Es que, doctor, me trepé en una escalera a limpiar las ventanas y me caí. Mano, la gente que se cae mapeando en la marquesina es una cosa que es una lista que no se acaba. Wow. Mano, 20.000 cosas. Estaba cortando un árbol a machete y le metí hasta que me chavé la espalda o el hombro. Como cosas así. Sí, que tú ves casos estrambóticos, como decimos hoy en día. Sí, las historias son súper interesantes, de verdad. Súper interesantes. Si pudieras comenzar a darnos, porque luego de esto vamos a hacer una pausa, así que brevemente, si tuvieras que darnos algún consejo práctico para que esas personas que están en la casa, que a lo mejor tienen dolores crónicos o que puedan evitar un dolor crónico, ya sea manteniendo su postura, mejorando su dieta, ¿de qué manera tú crees que podemos nosotros ayudar a esas personas a que eviten vivir con dolor? Pues mira, bien importante, usar el sentido común, ¿verdad? Si tú crees que es peligroso, probablemente es peligroso. Otra cosa, las posturas, bien importante. Hay que manejar la postura, especialmente cargando objetos pesados, ¿ok? Y lo otro es, en muchos de los casos, llevar una dieta adecuada y tener un peso adecuado es muy importante para evitar lesiones. Así mismo. Bueno, Eduardo, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar hablando sobre cómo usted puede vivir sin dolor. Yo creo que ya desde nada más de decirlo ya uno siente el alivio, así que quédese conectado, familia. Estamos de vuelta con el doctor Eduardo Irizarry, quien nos estaba precisamente hablando sobre cosas o peculiaridades que ya ha visto en su clínica. Y sobre todo ahora me gustaría conocer, porque tú hablas en tus redes sociales de los bloqueos guiados. Me estabas comentando fuera de cámaras que era por imágenes. Tú eres el experto, así que te voy a ceder el micrófono, pero ¿a qué tú te refieres con eso y qué otras cosas a lo mejor tú sabes que son frecuentes y podemos evitar? Sí, pues mira, una particularidad de un subespecialista como yo en mi caso, manejo dolor intervencional, es que nosotros hacemos inyecciones o bloqueos guiados por imagen. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que eso quiere decir es que utilizamos herramientas como ultrasonido o C-arm, que es básicamente una máquina de rayos X digital, para llegar de una manera, por ejemplo, a una articulación o llegar hacia donde está un nervio, utilizando lo que se llaman landmarks anatómicos, de la manera más precisa, o llegar a la lesión de la manera más precisa posible o más cercana, para entonces ahí llevar el medicamento y, ¿verdad? De esa manera, primero utilizamos una dosis menor. Número 2, en muchas ocasiones evitamos utilizar medicamentos por boca que pasan por un proceso de metabolismo, ¿verdad? Pasan por el hígado y tal vez lo que te hace efecto del medicamento es menos
de tal vez de llevarlo de una manera más directa. Ujú. Utilizamos menos medicamentos y el medicamento llega de una manera más directa a la lesión. Y en eso es una particularidad de nuestra especialidad y nos permite, pues, eso mismo, ser más preciso. Claro, y que como bien dices, no es lo mismo uno introducir un medicamento que a lo mejor cubre diferentes partes del cuerpo versus geolocalizarlo casi, como Exactamente. utilizamos, con esa precisión que corresponde, ¿verdad? Y más cuando estamos hablando de dolores crónicos. Olvídate de la cabeza, a mí lo que me duele es la rodilla, trátame la rodilla. Exactamente, sí, una manera más precisa, muchas veces una manera un poco más rápida, Ujú. que haga el efecto. Claro. Y sí, lo hacemos así, lo podemos hacer en una misma oficina. O sea, estos equipos son bastante portables, bastante, digamos, pequeños, que tal vez no tienes que ir a un hospital para hacerte este tipo de procedimientos. Que otra cosa que tal vez mucha gente no sabe, la gente se imaginarán, Andrés, pues tengo que ir a un hospital para hacerme esta operación o este procedimiento. Pues realmente nosotros no le llamamos operación, Ujú. nosotros le llamamos procedimiento, Ok. porque es algo mucho más mínimamente invasivo. Y entonces muchos pacientes se preguntan eso y la realidad es que no, que la gran mayoría de los procedimientos que nosotros hacemos lo podemos hacer desde una oficina. Que son prácticamente ambulatorios, como se Sí, le son conoce. son clínicas ambulatorias, Claro. digamos, que tenemos nuestro cuarto de procedimientos. Y sí, ciertamente hay ciertos procedimientos más avanzados que sí tendríamos que ir a una sala de operaciones. ¿Qué te llevó a abrir tu propia clínica? Porque ciertamente pueden haber quizás a otras clínicas que traten lo mismo que tú haces en Puerto Rico. Tú me dirás cuántos hay actualmente en el mercado, pero ¿qué te hace diferente? ¿Qué hace diferente a The Pain Clinic? Pues mira, eso es una gran pregunta, ¿verdad? Porque abrir una clínica por la cuenta de uno es ¿Cuesta ¿verdad? arriba? Es cuesta arriba, es un challenge, especialmente que, ¿verdad? Muchos de nosotros estudiamos ciencia, lo que nosotros sabemos es curar a la gente, ¿verdad? O tratar de curar a la gente o hacer medicina, no tanto sabemos de tal vez del negocio o de De ser administrarlo, la operación. emprendedor y todas estas cosas. Ujú. Pero en mi caso, para mí, yo quería hacer las cosas tal vez un poco a mi manera, con mi toque, ¿verdad? Especialmente ese servicio al paciente, la manera que se trata al paciente en mi oficina es bien importante. Y yo creo que, gracias a Dios, se ve en los reviews que nos Sí, los dan, testimonios. en los testimonios, se ve eso. Y es porque eso para mí es primordial. Y yo entendía que para yo controlar ese elemento, pues era bien, ¿verdad? La única manera tal vez que yo lo veía era tal vez yéndome por mí solo. Otra cosa es que cada médico, digamos, tiene su manera de hacer las cosas, digamos. Tiene su manera de hacer las cosas. Y para mí era bien importante mantenerme, lo que se llama en inglés, true to myself, como que yo quería hacer las cosas como de la manera que entiendo que son correctas. Claro. Y esa era otra oportunidad que me daba empezar mi propia clínica. ¿Qué más? Eso, quería montar mi equipo, quería hacerlo de mi manera, quería hacerlo bonito, Sí, que quería... pudieras ofrecer ese servicio Tú sabes. personalizado. Yo tuve... Es que pasan muchas cosas. Por ejemplo, tuve oportunidades en lugares que tal vez me daban ciertos espacios, pero no sé, la máquina pues, la tenía que compartir o Ujú. por ejemplo, me rotaban los empleados, no era el mismo equipo todo el tiempo. Para mí era bien importante yo tener un equipo engranado para poder darle un servicio que fuera constante y de calidad a los pacientes. Ujú. Eso que son varios elementos y no fue de un día para otro. O sea, yo me tardé 3 años en poder tomar la decisión de montar mi clínica. Antes de eso, pues, fui anestesiólogo por 3 años, que me encanta. En ocasiones lo extraño, ¿verdad? Porque esa adrenalina de anestesia es Es otra cosa. es diferente, tú sabes. A mí, ¿sabes? Lo que hace un anestesiólogo es un trabajo, primero que nada, de máxima importancia en la sala de operaciones y segundo, que manejan un riesgo importante. Totalmente. Que lo pasamos por alto a veces porque
la anestesia y la medicina moderna es tan y tan segura en la mayoría de las ocasiones hoy día que, pues, que es algo como rutinario, pero es algo impresionante. Pero moviéndonos de nuevo al tema de la clínica, pues eso. Y además de eso, pues obviamente tienes los perks de controlar tu horario, Ujú. controlar los días que trabajas. Claro, tener esa flexibilidad que usualmente un Sí. doctor no suele Exacto, tener. muchos doctores que son lo que llaman hospital based, que están en hospitales, ¿verdad? Tienen que hospitalizar, pues muchas veces se les hace un poco más difícil controlar eso. Para ti, ¿cuál es el reto mayor de un anestesiólogo? Porque tú sabes que ciertamente a lo mejor no todo el mundo tiene claro, ¿verdad?, qué haces y ya tú lo estableciste aquí, lo definiste, pero ¿cuál ha sido el reto mayor o por lo menos en tu experiencia cuando estabas como tal practicando la profesión? Pues mira, en Puerto Rico yo pienso que hay unas particularidades que a veces son un poco distintas a cómo se practica la anestesia en los Estados Unidos. Por ejemplo, en muchos hospitales en Estados Unidos tú trabajas como en grupo, como que en un día hay 8 anestesiólogos allí. Y no tan solo eso, tiene unos recursos enormes en términos de monitoreo invasivo del paciente. Olvídate, tienes muchos juguetes. Y además de tener los juguetes, tienes como que gente al lado tuyo que cualquier problema te pueden como que asistir. Ujú. En Puerto Rico, muchas de las prácticas de anestesia son como que solo. O sea, tú eres el único anestesiólogo ese día. Entonces, adicional a eso, muchos hospitales no tienen todos los juguetes. Entonces, como que tú tienes que un poco manejar esa situación de, ok, esto es lo que yo tengo, estoy solo yo aquí. Y no tan solo eso, que cuando tú eres anestesiólogo de todos los cirujanos. Entonces, ¿verdad? Pues mis colegas tienen diferentes agendas, diferentes cosas, y cómo tú maniobras todas esas cosas para mantener a todo el mundo contento, hacerlo de una manera efectiva, safe, ¿verdad? Que es la cosa más importante, Sí, que sea seguro. que sea seguro. Y básicamente manejar todas esas cosas, más las emergencias, las llamadas de noche, todas esas cosas, porque muchas veces un anestesiólogo en Puerto Rico, por ejemplo, cubre una semana completa o 2 semanas completas tú solo. So que tú trabajaste todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la noche, y te vas para tu casa y te vuelven y te llaman. Y tienes que ir para allá y a las 6 de la mañana hay que estar allí de nuevo. Eduardo, vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a continuar hablando de tu profesión, pero ya de lleno en tu clínica. Así que familia, no se despegue, que esto va a estar muy bueno. Y ya estamos casi finalizando esta gran conversación, pero Eduardo, te tengo una dinámica. Y me gustaría que tú nos dijeras en un cortocircuito que estamos pasando ahora mismo, alguna anécdota o experiencia que tú hayas vivido donde tú hayas dicho, a lo mejor metí la pata con esto, a lo mejor no, pero lo arreglé de esta manera y responsablemente cumplimos con el objetivo, que era sanar a esa persona. Diantre. O sabes qué, más que con el paciente, algo operacional, ¿sabes? Abriste tu negocio, pero nos dijiste ahorita, yo no me dedico a desarrollar negocios, yo me dedico a curar a las personas. Pues a lo mejor, ¿qué experiencia tú hayas tenido que nos puedas compartir hoy? No pudiese traerte una anécdota así que me recuerde ahora mismo, pero sí, ha sido un proceso de bien poco a poco. Bien poco a poco, tú sabes, empezamos viendo poquitas personas, con poco personal, pocos suplidos, tú sabes. A veces había que, digamos, mira, se nos olvidó pedir tantos medicamentos de estos y de momento llegó el día y habían 3 procedimientos y había para 2. Oh, Y entonces wow. pues teníamos que llamar al paciente, mira, discúlpanos, como que te podemos mover para mañana. So que esas cosas sí han pasado y pues lo manejamos. Se habla con Claro, el paciente, se le es sincero, mira, nos pasó esto y pues pero mañana te atendemos a primera hora. Tú pero qué sabes, lo bueno que resolvemos tienes de esa manera. esa transparencia también con la gente de que mira, esto pasó, pero no hay problema porque como quiera el espacio está. Que eso Sí. yo creo que es lo más importante, que todos los puertorriqueños siempre tenemos ese lado de que decimos, vamos a resolverle a Sí, nuestra sí, gente. sí. Siempre tratamos de resolver en la medida que se pueda. Eduardo, ¿qué tú le dirías a las personas que a lo mejor son escépticas o tienen miedo a que si la aguja no me gusta, que si esta inyección de verdad tendrá el efecto que ellos dicen? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Pues mira, les digo que primero que nada que, ¿verdad? Todo lo hacemos con mucho cuidado y mucha delicadeza y que estamos conscientes de esos miedos, ¿verdad? Siempre
explicarle, yo creo que en detalle, yo les enseño imágenes a los pacientes de, ¿verdad? De cómo se ven las cosas, qué es lo que vamos a hacer. Eso usualmente los calma un poco. También no hacemos estos procedimientos a sangre fría. Aquí usamos anestesia local para hacer la mayoría de estos procedimientos, ¿verdad? Por no decir todo. Bueno, algunos requieren sedación, que son unos más avanzados. Pero inyectamos anestesia local para dormir el área y después hacer el procedimiento. Y pues realmente, obviamente cuando tú haces esto todos los días, pues desarrolla una habilidad ¿verdad? Unas destrezas que te permiten hacerlo de la manera pues, más cuidadosa posible y que el paciente, pues, digamos, se entere lo menos posible, digamos. So que siempre me tomo el tiempo de explicarle eso. Para ti, crear tu propia clínica en Puerto Rico y obviamente con tu subespecialización y demás, ¿es rentable? Sí, bueno, en estos momentos sí lo es. Sí lo es. Tiene sus dificultades. Hay que estar bien atentos a las diferentes fases ¿verdad? De la clínica. Pero la verdad es que sí lo es, porque si no estuviese mintiendo, porque si no, ¿verdad? Si no, por más que yo quiera hacer esto, si no es rentable, tú no puedes tener una clínica abierta que genere pérdidas. Así es. O sea, yo tengo mi responsabilidad, yo tengo mis préstamos estudiantiles que pagar, yo tengo, ¿verdad? Una serie de responsabilidades que sí, pero en el caso sí, la clínica es rentable. Ahora bien, tienes que ser eficiente, tienes que ser smart, tienes que evaluar tus costos y poder hacerlo de una manera que no se te salga de las manos. Eduardo, yo fui a tu clínica, me atendí, hiciste la intervención conmigo. Luego de eso, ¿qué me esperaría? Por ejemplo, yo debo de limitarme a hacer algunas actividades físicas o diarias, tareas que solemos hacer a diario, o cómo es ese cuidado que debemos de tener post ya procedimiento. Pues mira, cuando van a mi clínica también se dan unas instrucciones sobre esto, pero usualmente en general, pues se le dice, mira, en el área que te inyectaron, ponte un poquito de hielo, ¿verdad? Eso es algo como que básico. En la mayoría de los casos se les recomienda al paciente que ese día lo coja con calma. Ese día lo coja con calma. Hay ciertos casos que inclusive vamos más allá. Hay ciertas inyecciones que realmente no puedes trabajar ese día. ¿Por qué? Porque el anestésico local te duerme cierto nervio que va a tener pues ciertos efectos temporeros que no te permiten pues caminar tal vez de la manera más adecuada, pero se te van en par de horas y hay que tener precauciones. Tú sabes eso que hay sus bloqueos, digamos, y sus inyecciones y hay otras que requieren un poquito más de cuidado. Pero en general, la gran mayoría de estas inyecciones o bloqueos tú puedes seguir tu día bastante normal. Hay algo importante que debemos a lo mejor hacer la distinción. ¿Cuál es la diferencia entre el bloqueo y la inyección? Pues de la manera que yo lo veo, para mí una inyección es, por ejemplo, te inyecté una rodilla adentro, intraarticular, ¿verdad? O te inyecté un hombro intraarticular. Para mí un bloqueo es cuando vamos directo al nervio, que yo te voy a dormir el nervio o te voy a tratar de desinflamar el nervio o voy a hacer cualquier otra cosa, radiofrecuencia y las diferentes modalidades que nosotros tenemos. Ok, y Eduardo, te pregunto para ti, con tus años de experiencia y con todo lo que has realizado, ¿qué ha sido lo más gratificante de tu profesión? Pues mira, ciertamente para mí, pues todo esto ha sido un sueño, yo poder, ¿verdad? Llegar a este punto y todavía falta muchísimo. Pero yo creo que lo más importante es que estamos atendiendo a una población que tiene mucha necesidad aquí en Puerto Rico de tener, ¿verdad? Profesionales de salud atendiéndolos, que estamos haciendo un cambio en la calidad de vida de muchos de estos pacientes y yo creo que estamos cumpliendo con esa misión, de traer alivio, ¿verdad? De hacerlo de la manera que yo entiendo correcta y hacerlo de una manera segura, prudente, con la última tecnología y con los últimos estándares de la medicina moderna, que yo pienso que es súper importante. Totalmente. Eduardo, si yo quisiera abrir mi clínica, si hay algún joven que te esté escuchando que desea o aspira a lograr lo que tú estás logrando con tu vida profesional y a nivel personal, ¿qué consejos tú les pudieras dar en la mañana de hoy? Esa es una gran pregunta. Pues mira, esto requiere mucha disciplina. Esto es una profesión seria, que requiere de mucha disciplina. Si pueden buscarse un mentor, eso es algo
¿verdad? Que es bien importante. Y por supuesto que lo hagan porque es lo que les gusta y les apasiona. ¿Verdad? Que eso es también bien importante porque si no los días van a ser bien largos. Así mismo. ¿Está bien? So que eso es bien No, y importante. uno bregando con gente, de momento que vienen con esas crisis y uno teniendo la crisis Sí, mayor sí. de que no me gusta lo que hago, eso no era para usted. Eso es porque un Exactamente. dolor de rodilla, Eduardo. Sí, sí, literal. Eduardo, para mayor información, ¿cómo podemos conectar con ustedes, con tu clínica, visitarlos, orientarnos, toda la situación? Pues mira, nos pueden conseguir por Facebook en The Pain Clinic, también bajo Pain Doc PR en Facebook. También nos pueden conseguir en Instagram bajo The Pain Clinic PR o bajo Pain Doc PR. Y también en el internet, en el website, nos pueden conseguir bajo thepainclinicpr.com. Eduardo, gracias por toda la información, gracias por tu tiempo, por el espacio y sobre todo esta es su señal para que si a usted le duele algo hoy no lo pase por desapercibido, usted vaya a atenderse con los expertos, en este caso con Eduardo Irizarry, quien nos visitó hoy aquí antes del break y lo puso para su número con todos los datos que usted tenía que, mira, tomar en cuenta a la hora de hacer esas tareas diarias y sobre todo cuidarse, así que pase bonito día, familia. Muchas gracias.